Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Y si no lo están, aquí estoy yo para alegrarles el día con las últimas noticias, chismes y emociones del mundo de las series turcas. Hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, explosivo y lleno de sorpresas, uno que estoy seguro de que los dejará boquiabiertos. Prepárense para... Halil İbrahim Ceylan sorprende a Esla Turkoglu, qué propuesta inesperada. Sí, amigos, así como lo oyen. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, el romance y las turbulencias que rodean a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Halil İbrahim Ceylan, el galán que nos robó el corazón en Emanet, y Esla Turkoglu, la talentosísima actriz que ha conquistado a todos con su interpretación. Pero no solo vamos a hablar de ellos, sino de algo que los involucra directamente, una propuesta que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Prepárense para descubrir qué es. Pero antes de que sigamos adelante y para que no se pierdan ni un solo detalle de este y muchos más chismes jugosos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y no se preocupen, que no mordemos y siempre hay algo emocionante que compartir. Ahora sí, arranquemos con este escándalo. La historia de Halil e Esla, como saben, es un poco complicada. Después de compartir pantalla y ser compañeros de trabajo en la exitosa serie Emanet, donde sus personajes, Yaman y Seher, encendieron la pantalla con su química, la realidad superó a la ficción. Los rumores de romance entre ellos inundaron las redes sociales. Los fans emocionados querían verlos juntos en la vida real, y las señales parecían apuntar en esa dirección. Fotos, vídeos, indirectas, la especulación estaba a la orden del día. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, tanto Halil como Esla mantuvieron un silencio prudente, evitando confirmar o desmentir los rumores. Y eventualmente los rumores se fueron apagando, como suele pasar en el mundo del espectáculo. Cada uno siguió su camino profesional y sentimental, aparentemente sin cruzar sus caminos. Esla, por su parte, se enfocó en nuevos proyectos y en consolidar su carrera, mientras que Halil siguió trabajando y manteniendo su vida privada bajo llave. Pero, ¿qué ocurrió para que la historia volviera a tomar un giro inesperado? Pues, amigos, la respuesta es más fascinante de lo que uno podría imaginar. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, la propuesta. Según fuentes cercanas y varios portales de noticias turcas, la propuesta que Halil le hizo a Esla no fue una propuesta de matrimonio, ni de un encuentro romántico secreto, ni nada por el estilo. No. La propuesta fue profesional. Sí, lo escucharon bien. Al parecer, Halil İbrahim Ceylan ha estado trabajando en un nuevo proyecto, un proyecto que, según dicen, es muy ambicioso y significativo para su carrera. ¿Y a quién pensó para protagonizar este proyecto? Exacto. A Esla Turkoglu. La noticia tomó a todos por sorpresa. Los fans, que ya habían dado por terminada cualquier posibilidad de romance, se quedaron con la boca abierta. ¿Un proyecto juntos? Después de todo lo que pasó. ¿Después de tanto tiempo? Las redes sociales explotaron. Los comentarios, tanto positivos como negativos, inundaron las publicaciones relacionadas con la noticia. ¿Pero qué tipo de proyecto es? ¿Es una nueva serie de televisión? ¿Una película? ¿Un cortometraje? Hasta el momento los detalles son escasos. Lo único que se sabe con certeza es que se trata de un proyecto que involucra a ambos actores, y que Halil es el impulsor principal. La temática, el género, el equipo de trabajo, el canal de transmisión, todo es un misterio. Lo que sí se puede inferir es que Halil, con esta propuesta, está demostrando su profesionalismo y su deseo de seguir adelante con su carrera, sin importar el pasado. Esla, por su parte, se encuentra en una encrucijada. Aceptar la propuesta significaría volver a trabajar con Halil, revivir los recuerdos y la atención mediática. Rechazarla significaría perder una oportunidad profesional que podría ser muy valiosa. La decisión, por supuesto, es de Esla. Pero, ¿qué la motivará a tomar la mejor decisión? El afecto que sintió por Halil. Las ganas de trabajar en un proyecto ambicioso. O simplemente el deseo de dejar atrás el pasado y seguir adelante. Mientras tanto, los fans están ansiosos. Desean saber qué decidirá Esla. Desean saber cómo será el proyecto. Desean verlos juntos nuevamente en la pantalla.
La expectación es máxima, y cada día que pasa, la intriga aumenta. Y hablando de intriga, les voy a contar algunos rumores que circulan por ahí. Rumores no confirmaciones, pero que podrían darle un giro aún más interesante a esta historia. Se dice que el proyecto en cuestión podría ser una serie web, una plataforma de streaming. Esto, por supuesto, le daría a Lil y Esla mayor libertad creativa y les permitiría explorar temas más atrevidos y vanguardistas. Imaginen las posibilidades: escenas más explícitas, guiones más complejos, personajes con mayor profundidad. ¡Uf, qué emoción! Las series web, como sabemos, suelen tener un ritmo más ágil y directo, lo que podría darle a la historia un dinamismo diferente al de las series tradicionales. Además, la posibilidad de llegar a un público global a través de plataformas como Netflix, Amazon Prime o incluso plataformas turcas especializadas, abriría aún más las puertas al éxito internacional. La idea de verlos juntos en un formato más moderno y arriesgado es, sin duda, algo que entusiasma a muchos. También se rumorea que el proyecto podría estar basado en una historia real, lo que le daría un toque aún más dramático y emotivo. Imagine la carga emocional que podría tener. ¡Ay, Dios mío, qué emoción! Las historias basadas en hechos reales siempre tienen un atractivo especial, porque nos conectan con la realidad, nos hacen reflexionar y nos permiten empatizar con los personajes de una manera más profunda. Si el proyecto se basa en una historia real, la preparación de Alil y Esla seguramente sería aún más intensa, ya que tendrían que investigar, entrevistar, sumergirse en la vida de las personas reales que inspiraron la historia. Esto sin duda agregaría una capa de autenticidad y complejidad que atraería aún más al público. La posibilidad de explorar temas sensibles, como la superación, la resiliencia, el amor en tiempos difíciles, es algo que podría convertir este proyecto en un éxito rotundo. Y por último, y esto es pura especulación, se dice que el proyecto podría ser una especie de reencuentro con el pasado, una manera de cerrar el círculo y de darle a los fans lo que tanto deseaban, ver a Yaman y Seher juntos, pero esta vez, en una historia completamente nueva. Imaginen, una nueva historia, nuevos personajes, pero con la misma química, la misma complicidad, la misma magia que los enamoró en Emanet. Esto, amigos, sería un sueño hecho realidad para muchos. La posibilidad de verlos juntos en un nuevo contexto, con nuevos desafíos, con una nueva historia de amor, sería algo que marcaría un antes y un después en la carrera de ambos actores. ¿Se imaginan las escenas románticas, las miradas cómplices, los momentos de tensión? ¡Uf, qué vértigo! Esto sin duda generaría un fervor mediático sin precedentes y convertiría el proyecto en un fenómeno global. ¿Será verdad? ¿Serán solo rumores? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Alil y Esla está lejos de terminar. Y que independientemente de lo que pase, su relación, su carrera y sus decisiones seguirán generando interés y emociones en todo el mundo. La expectativa es alta y la incertidumbre también. Cada nueva publicación en redes sociales, cada declaración, cada rumor, alimenta la llama de la especulación y mantiene a los fans pegados a la pantalla de sus dispositivos, esperando ansiosamente por la próxima noticia. La posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en una serie web, en una historia basada en hechos reales o en un reencuentro con el pasado, es algo que tiene a todos en vilo. La decisión de Esla es crucial y su respuesta será, sin duda, el tema de conversación en todas las plataformas digitales y en todos los foros de fans. Así que, amigos, manténganse al tanto. Estén atentos a las noticias, a las redes sociales, a mi canal. Porque yo, por supuesto, no me perderé ningún detalle. Y les prometo que en cuanto tenga más información, se las haré saber de inmediato. Los mantendré informados sobre cada nuevo rumor, cada detalle, cada avance, cada movimiento. Les daré mi análisis, mis predicciones y mis expectativas. Compartiré con ustedes mis reacciones y mis emociones. Porque al igual que ustedes, soy una apasionada de las novelas turcas y de todo lo que las rodea. Y hablando de información, les voy a contar un poco más sobre Alil y Esla, para refrescar la memoria y entender mejor este torbellino de emociones. Conocer sus trayectorias, sus personalidades y sus logros nos ayudará a comprender mejor la magnitud de esta inesperada propuesta. Alil Ibrahim Ceylan, como ya mencioné, saltó a la fama con Emanet, donde interpretó a Yaman Krml. Su interpretación de un hombre frío y distante, que poco a poco se derrite por amor a Seher, conquistó a millones de personas en todo el mundo.
Su carisma, su mirada penetrante y su físico atlético lo convirtieron en uno de los actores más populares de Turquía. Pero, más allá de su apariencia, Halil demostró tener un gran talento actoral. Supo transmitir la evolución de Yaman, desde su frialdad inicial hasta su profunda pasión por Seher y su sobrino, Yusuf. Su capacidad para expresar emociones con sutileza, con gestos, con miradas, fue lo que realmente lo convirtió en un ícono. Su éxito en Emanet le abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales. Después de Emanet, Halil ha trabajado en otros proyectos, como Gizli Dosya, pero ninguno ha logrado el mismo impacto que la serie que lo lanzó a la fama. Esto, sin embargo, no ha disminuido su determinación ni su ambición. Ha seguido trabajando duro, buscando nuevos retos, explorando diferentes facetas de su talento. La propuesta a Esla demuestra su profesionalismo y su deseo de seguir creciendo en la industria. Es un hombre que, a pesar del éxito, mantiene los pies en la tierra y sigue luchando por sus sueños. Esla Turkoglu, por su parte, es una de las actrices más prometedoras de su generación. Su talento, su belleza y su capacidad para transmitir emociones la han convertido en una de las favoritas del público. Antes de Emanet, ya había participado en otras series, como Adnsenkoy y Yemin, pero fue su interpretación de Seher, la joven que lucha por su sobrino, la que le dio el reconocimiento y la fama que merece. Esla no solo es una actriz talentosa, sino también una persona con una gran sensibilidad. Supo conectar con el personaje de Seher, una joven que enfrenta muchos desafíos, que lucha por proteger a su familia, que ama con intensidad. Su capacidad para transmitir dolor, alegría, tristeza, esperanza, la convirtió en un referente para muchas mujeres. Después de Emanet, Esla ha seguido trabajando en proyectos importantes, como Du y Beni, y KZLCK Serveti, y su futuro en la actuación es más que prometedor. Su crecimiento profesional ha sido constante y cada nuevo proyecto demuestra su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Su trabajo es reconocido y valorado por la crítica y el público, lo que la convierte en una de las actrices más solicitadas del momento. La propuesta de Halil es una muestra de confianza y de reconocimiento a su talento. La química entre Halil y Esla en Emanet fue innegable. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, la intensidad de sus escenas, todo contribuía a crear una atmósfera de romance y de deseo que cautivó a los espectadores. Y por supuesto, la posibilidad de que esa química se trasladara a la vida real, alimentó la fantasía de los fans. Las escenas de amor, las peleas, los momentos de ternura, todo estaba impregnado de una conexión especial, de una complicidad que iba más allá de lo profesional. La forma en que se entendían, la forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, todo sugería que había algo más que una simple relación de trabajo. Y por supuesto, la especulación y los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos no se hicieron esperar. Los fans emocionados querían creer que el amor de Yaman y Seher también existía en la vida real. Pero como ya sabemos, las cosas no siempre son lo que parecen. Y en el caso de Halil y Esla, la realidad fue diferente a lo que muchos esperaban. La decisión de mantener su vida privada fuera del foco mediático, de no confirmar ni desmentir los rumores, fue respetada por muchos, pero también generó frustración y decepción en otros. La distancia que tomaron, la falta de declaraciones, la imposibilidad de saber qué pasaba realmente entre ellos, alimentaron la especulación y los rumores, pero también mantuvieron la intriga y el interés del público. Ahora bien, volviendo a la propuesta, la pregunta del millón es, ¿qué hará Esla? ¿Aceptará el proyecto? ¿Rechazará la oferta? ¿Cómo se sentirá al volver a trabajar con Halil? ¿Cómo afectará esta decisión a su carrera y a su vida personal? Esta decisión es crucial, y las implicaciones son muchas. Aceptar el proyecto significaría volver a sumergirse en el mundo de las novelas turcas, donde la atención mediática y la exposición pública son inevitables. Significaría revivir los recuerdos, las emociones y las especulaciones que acompañaron a Emanet. Significaría enfrentarse a los fans, a las redes sociales, a la prensa del corazón. Pero también significaría tener una nueva oportunidad profesional, trabajar en un proyecto ambicioso, demostrar su talento y seguir creciendo en su carrera. Rechazar la oferta, por otro lado, significaría evitar la exposición mediática, mantener su vida privada a salvo, evitar revivir el pasado. Pero también significaría perder una oportunidad profesional valiosa, perder la posibilidad de trabajar en un proyecto que podría ser significativo para su carrera, y quizás decepcionar a los fans que anhelan verlos juntos de nuevo. La decisión de Esla no es fácil.
Debe tomar en cuenta muchos factores, analizar los pros y los contras, evaluar sus sentimientos, sus deseos, sus miedos. Debe escuchar a su corazón y a su mente. Debe ser fiel a sí misma y tomar la decisión que la haga más feliz, tanto en el ámbito profesional como en el personal. La presión es alta, la expectativa es máxima, pero al final, la decisión es solo suya. Solo el tiempo nos dará las respuestas. Pero mientras tanto nosotros los fans podemos seguir especulando, soñando, imaginando, y por supuesto, manteniéndonos al tanto de las últimas noticias. La intriga es parte de la magia, la espera es parte del juego, y la emoción es la que nos mantiene pegados a la pantalla. ¿Y saben qué más? Que me encanta compartir con ustedes todas estas emociones y chismes. Me encanta poder analizar, debatir y especular juntos sobre el mundo de las novelas turcas. Me encanta saber que hay tanta gente apasionada por estas historias, por estos actores, por estos personajes. Me encanta la energía que se genera en los comentarios, en las redes sociales, en los foros de fans. La pasión por las novelas turcas es algo que nos une, que nos conecta, que nos hace sentir parte de una comunidad. Así que amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Espero que se hayan divertido, que se hayan emocionado, que se hayan sorprendido. Espero sobre todo que les haya servido para estar al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Espero que les haya dado tema de conversación, que les haya hecho reflexionar y que les haya generado nuevas expectativas. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su cariño. Son lo máximo. Su participación, sus opiniones, sus likes, sus suscripciones, son lo que me motiva a seguir adelante, a seguir investigando, a seguir compartiendo con ustedes todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las novelas turcas. Por favor, cuéntenme en los comentarios qué piensan de esta propuesta. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Esla? ¿Creen que aceptará el proyecto? ¿Qué esperan de este posible reencuentro? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Les gustaría que fuera una serie web, una película, una historia basada en hechos reales, o un reencuentro con el pasado? ¿Qué actores y actrices les gustaría ver en el proyecto, además de Halil y Esla? ¿Qué tipo de temática les gustaría que abordara el proyecto? Me encantaría leer sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a entender mejor sus expectativas y sus deseos. Me encanta saber lo que piensan, lo que sienten, lo que esperan de las novelas turcas. Y para finalizar, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Estén atentos a las notificaciones, porque en cuanto tenga más información, se las haré saber de inmediato. Compartiré con ustedes todos los detalles, todas las especulaciones y todos los rumores. Y recuerden, siempre hay una nueva historia por descubrir, una nueva emoción por sentir, un nuevo drama por disfrutar. El mundo de las novelas turcas nunca deja de sorprendernos, y cada día nos regala nuevas emociones y nuevas historias que nos mantienen pegados a la pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que tengan un día maravilloso. Y recuerden, la intriga continúa, y la espera es parte de la emoción. Adiós.